El estudio de mercado, a ver, ¿quién me dice? A ver, el estudio de mercado, ¿qué información nos arroja? Adelante, Johnny. Demanda, oferta, clientes. ¿De qué? Bueno, muy bien. Demanda, oferta, clientes, proveedores, ¿qué más? ¿De qué? ¿Ah? Eso es informativo, ¿cierto? Nos permite Bien. ver el tipo de mercado a nivel geográfico, el cliente, el producto donde lo podemos iniciar o incluir o introducir en el mercado, qué recursos se necesitan, cómo está en cuanto a la variación de pronto de los precios y el acceso a ese producto en los Bueno, muy diferentes bien, sectores del excelente, Lina, mercado. gracias. Sí, señorita, así es. Entonces, el estudio de mercado, fíjense, nos brinda información. Segundo estudio, el estudio técnico. ¿Qué información nos brinda? Para que tengamos el contexto. ¿Qué información nos brinda el estudio técnico? A ver, que ya lo hemos hecho. Está encaminado, enfocado en identificar el producto como tal, qué procesos se necesitan para ese producto, qué vamos a necesitar de equipos, de maquinaria, de la capacidad en cuanto a la planta, qué insumos y materiales se necesitan, qué tanta mano de obra Excelente. y en Muy general la bien. implementación del producto. Muy bien. Entonces, fíjate, el estudio técnico es interno y el estudio de mercado es externo, ¿cierto? Con relación a una posición. Y luego el estudio administrativo. ¿Qué nos muestra el estudio administrativo? A ver, Eso es un recordemos un proceso poquito. interno, profesor. ¿Cómo? Pues para mí es un proceso interno que va Muy bien. orientado hacia la parte administrativa del ente que se va a proyectar, tanto Excelente, de muy bien. valores, misiones, visiones y funciones de cada una de las personas que van a trabajar allí. Muy bien, excelente. Entonces, fíjate, lo primero que hay que hacer es estudiar la parte externa. ¿Cómo está la situación a nivel global, a nivel nacional, regional y local, con respecto al bien o al servicio que yo voy a presentar, ¿cierto? Eso nos hace referencia el estudio de mercado. Luego el estudio técnico, como decía Lina María, es interno y luego el otro estudio interno administrativo, como diciendo, bueno, ¿cuál es la estructura? A ver, ¿qué es lo que necesitamos? Ya tenemos una información afuera. Ahora nos vamos adentro, miramos la situación nuestra y qué infraestructura necesitamos para ejecutar, desarrollar o llevar a cabo la producción del bien o el servicio. Luego, bien, listo. Ahora, ¿cuál es la forma organizacional o la estructura organizacional que vamos a utilizar para poner ese a funcionar en nuestro proyecto, ya sea la ejecución de un bien, un producto, un servicio? Bien, listo. Ahora, el estudio financiero. ¿Cuánta plata tenemos? Recuerden que hay dos cosas. La empresa puede constar de dos empresas, una estructura económica y una estructura financiera. La estructura económica no, no depende de la empresa, del proyecto, de los socios, no, porque la economía está fuera, ¿verdad? La economía es afuera. Entonces, los gremios del sector, los gremios, según las actividades, diferentes actividades económicas, aportan a la estructura económica. El gobierno, la estructura económica, ¿verdad? Y nosotros también podríamos entrar. Entonces, en este caso, la economía está fuera, ¿verdad? La economía está fuera. Pero sí, ahora sí viene lo que nosotros vamos a hacer el estudio financiero. Cuando hablamos de financiero, tenemos que ver el tipo o la forma o la estructura, cómo está la infraestructura financiera nuestra. Cuando hablamos de estructura financiera, nos hacemos referencia al dinero,
¿verdad? Finanzas, dinero. Economía es otra cosa. Entonces no estamos hablando de economía, estamos hablando de finanzas, de plata, de dinero. ¿Sí? ¿Cómo está nuestra infraestructura financiera? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el estudio financiero es un proceso, ¿verdad? Un proceso mediante el cual, ¿verdad? Se hace un análisis, se interpreta una información determinada con el propósito de establecer los recursos. ¿Pero cuál recurso? Acuérdense que hay recursos financiero, económico, político, social, religioso, etcétera. Pero en este caso a mí no me interesa me interesa cómo están los recursos financieros. Recordando en este caso que un proyecto puede tener mínimo 3 recursos: recursos humanos, recursos financieros y recursos técnicos y tecnológicos. En este caso, para el estudio financiero, vamos a establecer un proceso mediante el cual se hace un análisis, un estudio, un diagnóstico de la estructura financiera, del dinero que necesitamos para poner en marcha nuestro proyecto, ya sea la producción de un bien o un servicio, obviamente en una economía y en un mercado. Bien, entonces, eso es un estudio financiero. Ese estudio financiero tiene unos elementos, unos componentes. Nosotros es necesario que tengamos en cuenta los componentes y las diferentes etapas esos, pues, de la puesta en marcha de esos componentes dentro de la formulación de un proyecto. Entonces, ya se concluyó el estudio administrativo y legal, ya se tiene qué tipo de empresas, cuál es la organización que vamos a tener, que vamos a utilizar. Se procede a establecer, a elaborar, a formular el estudio financiero. El estudio financiero es un análisis clave que comprende, entre otros elementos, entre otras cosas, los elementos relacionados con la estructuración de los estados financieros, la información financiera de la organización en presente y a futuro. El estudio financiero, a grandes rasgos, se elabora mediante un documento proyectado, un documento que tiene cifras proyectadas. ¿Cuáles cifras? Ingresos, egresos, costos, gastos, que permiten, a la final, el estudio financiero se hace con un propósito. ¿Cuál sería ese propósito final de elaborar el estudio financiero? A ver quién me dice. Profe, ¿no sería después de, buenas tardes, no sería después de terminar lo que es todo lo de proyecciones, capital de trabajos, igualmente utilidad del ejercicio en lo que es en cuanto a estados de resultados, porque pues esto toca hacerlo con las proyecciones al tiempo que va a durar nuestro proyecto de inversión? Entonces yo diría que el punto sería el punto de equilibrio en que el proyecto se pague solo prácticamente, creería yo, no sé. Está bien, está bien. Ok, entonces, sí, más sin embargo, el estudio financiero tiene una meta. ¿Cuál es esa meta? Así clarita, díganmelo así tajantemente. A ver, díganmelo. Profe, pues no sé, para mí sería primero la viabilidad del proyecto y recibir una utilidad de Listo. que se vea Ya me lo que se dijiste. puede haber un rendimiento. Ya me lo Y en dijiste. la otra es para Ya la me lo toma dijiste. de Ya. decisiones, El primero que dijiste, ¿cuál fue? Sí, la señor, ya. viabilidad del proyecto. La viabilidad del proyecto, o sea, tú haces el estudio o el análisis financiero y tú dices, ¿qué hayas ahí? Ingresos y egresos. Listo. Confronta los ingresos y los egresos. Ahí dices tú,
este proyecto me sirve o no me sirve. O sea, en términos cotidianos. Es decir, este proyecto es viable o no es viable. Yo puedo haber hecho un buen estudio de mercado, los proveedores, los clientes, la marca, excelente, muy bien. Yo pude haber mirado a ver la estructura que me sirve, el estudio técnico, cuánto, es perfecto. Pero si a mí el proyecto no alcanza el punto de equilibrio dentro de mis proyecciones y no me da un nivel de rentabilidad aceptable de acuerdo al capital de trabajo o a la inversión, entonces yo digo, este proyecto no va. Entonces, o lo contrario, este proyecto va. Yo miro todo y veo que no es rentable o que sí es rentable. ¿Verdad? Cuando yo veo esa rentabilidad o no veo rentabilidad, entonces yo digo, ¿va o no va el proyecto? ¿Quién me da esto? ¿Quién me permite tomar esa decisión de que el proyecto se ejecute o no se ejecute? Obviamente el estudio financiero. Ahí ese es la meta, el propósito, el objetivo del estudio financiero. Ver, establecer, analizar, determinar la viabilidad del proyecto. Yo pude haber hecho lo que sea, pero si el proyecto es rentable, o sea, yo miro, ¿es rentable o no es rentable? Si es rentable, va. Si no es rentable, no va. Y la rentabilidad es la que determina la viabilidad del proyecto, la factibilidad del proyecto a través del estudio financiero. ¿Me hago entender? Preguntas, dudas, inquietudes, aportes, sugerencias. A ver, si quedó claro o no. A ver. Sí, profe, es claro. Bien, es claro. Es bueno saber que las ideas se están llevando con claridad, a pesar de que hay tormenta eléctrica. ¿Ok? Bien, entonces, el estudio financiero, ¿verdad? Constituye la base fundamental de la factibilidad del proyecto. ¿Verdad? De la factibilidad del proyecto. Entonces, el estudio financiero nos permite determinar la viabilidad, la rentabilidad financiera del proyecto, ¿verdad? La producción, lo que vamos lo que vamos a producir, cuánto nos va a dejar y, ¿verdad? Y todo bien. ¿Cómo vamos a alcanzar esa viabilidad? Por ejemplo, determinando la vida económica del proyecto, determinando el monto de la inversión, cuánto. O sea, el estudio financiero te va a decir, necesitas tanto y esto vas a vender tanto y te vas a ganar tanto. Y el socio va a decir, ¿va para esa o no va? ¿Verdad? El estudio financiero te permite mirar, ver, determinar la estructura financiera del proyecto. El estudio financiero te permite conocer el presupuesto de ventas, te permite conocer el costo en que vas a incurrir para materia prima, insumos, etcétera. El estudio financiero te va a permitir conocer tus erogaciones, tus gastos adicionales, ¿verdad? El estudio financiero te va a permitir proyectar los estados financieros del proyecto. El estudio financiero te va a permitir proyectar unos flujos de caja y unos fondos del proyecto. Flujos de caja, o sea, cuánto podrías, cuánto debes tener diariamente, mensualmente, quincenalmente, anualmente para alcanzar el punto de equilibrio o para alcanzar una rentabilidad de acuerdo a las ventas que tú vas a obtener y vas a mirar, hacer un análisis de los flujos de caja, ¿verdad? El estudio financiero te permite establecer indicadores, analizar esos indicadores financieros, ¿verdad?
Además, el estudio financiero te permite concluir y recomendar, concluir la factibilidad del proyecto, la viabilidad del proyecto y hacer unas recomendaciones finales pertinentes para la ejecución del proyecto formulado. En todo caso, recuerden que todos los proyectos de inversión están dados en función de una rentabilidad. Se elaboran, se estructuran, se ejecutan conforme a qué cosa, a una cantidad de utilidades que debe adquirir o que se van a adquirir por la producción de bienes económicos, por la producción de un servicio mediante, unos recursos técnicos, tecnológicos para la elaboración y desarrollo de bienes y servicios en un sector económico determinado. Bien, entonces el estudio financiero, ¿verdad? Nos va a permitir a nosotros saber todo, todo lo relacionado con las finanzas. Bien, en primera instancia, para establecer el análisis financiero, se debe tener en cuenta qué cosa. Se debe tener en cuenta en primera instancia los flujos financieros. Los flujos financieros. Los flujos de caja, perdón. Son financieros, pero entran por la caja. Flujos de caja. ¿Verdad? El flujo de caja te muestra la forma sistemática de los costos y los ingresos registrados en cada periodo, de periodo a periodo. Si estamos trabajando por meses o por días, obviamente los flujos de caja te van a decir, bueno, este día entró tanto, salió tanto, este mes entró tanto, salió tanto y así sucesivamente. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, trimestre tras trimestre, semestre tras semestre y año tras año. Bien, los elementos básicos que hay están los costos, ¿verdad? Costos que representan los egresos y esos costos nos muestran la inversión en montaje primeramente. Recuerde que usted tiene unos años proyectados y el primer año es el año cero, donde usted está, o el periodo cero, donde usted está montando el negocio. Luego hay unos costos, ¿verdad?, de operación. Recuerde que en el primer año usted va a tener ingresos no, porque usted no produce nada, apenas está montando la infraestructura, ¿verdad? Luego van a ver si después de los costos habrán unos ingresos de operación y obviamente inmediatamente habrá un valor de salvamento de los activos del proyecto. Bien, entonces, si están viendo, por favor, yo quiero que alguien me interprete la imagen o la cuartilla que está la cuartilla que está en la pantalla y me diga, me interprete esa cuartilla. A ver, alguien que me interprete esa cuartilla. Adelante. A ver, ¿quién me interpreta la cuartilla esa que está enfrente? Que se ve ahí en la pantalla. ¿Nadie? A ver, ¿alguien? ¿Sí? ¿Me escucha, profe? Sí, perfectamente, adelante.
Listo. Lo que yo entiendo de esta imagen es el conjunto, los términos que se utilizan acá, gastos financieros, deducibles, no deducibles, hace referencia como a lo que componen los estados financieros, ¿no? Porque aquí está mencionando los ingresos menos los costos, lo de operación. Es como está mencionando o haciendo alusión a todo lo que incurre o lo que se debe tener en cuenta al momento de hacer la planeación financiera o el estudio financiero, porque pues es lo que me da a entender a mí en base a los estados financieros, ¿no? No sé si estoy mal. Sí, sí, está bien, obviamente. Tú explícame lo que tú ves. No te preocupes si está bien o está mal lo que vas a decir. Simplemente dame la opinión tuya. Dime, Profe, dime. pues en el esquema lo que yo veo es que es el proceso aquí, está mostrando los dineros con los que puede contar el proyecto o la empresa en su actividad, en el transcurso de su negocio en marcha, en cuanto a qué dineros tiene eh, suficientes, por decirlo de algún modo, para apoyar su idea de negocio, incluyendo acá pues los métodos de depreciación, amortización, incluyendo todo de pronto los elementos que pueden influirse como erogaciones para poder tener una liquidez. Muy bien, muy bien. Esa es tu apreciación. Excelente. ¿Qué más? A ver, otra persona que me dé la opinión de la lámina que está enfrente. A ver. Es un tanto compleja, pero hay que hacer el análisis, ¿no? A ver. Profe, pues la parte de arriba, pues yo entiendo, Juana, que es como la base inicial que necesitamos nosotros para crear empresa o nuestro proyecto, que puede ser por parte de los aportes de los socios, y la parte de abajo, pues los gastos que se van a tener durante el proceso del manejo de la empresa, como son las depreciaciones, amortizaciones, todos los gastos en los que nosotros vamos a incurrir cuando la empresa ya esté en marcha. Muy bien. Ok, ok. La idea es esa, jóvenes. Recuerden que la infografía nos ayuda, las imágenes, los cuadros nos ayudan a entender y comprender mejor la teoría, ¿no? Muy bien. Ok, entonces el flujo de caja, teniendo en cuenta el diagrama, ¿verdad? Teniendo en cuenta el diagrama, hay unos recursos financieros para que sean dispuestos por la empresa, ¿cierto? Esos recursos eh, podrían estar manejados por una entidad financiera o administrados mediante un crédito, ¿verdad? Un préstamo. Van a haber unos pagos de capital y a la vez nos van a generar unos gastos financieros que no son deducibles, ¿verdad? Esos gastos financieros nos podrían financiar, podrían ayudarnos a financiar equipos, maquinaria, edificios. Bien, bien, etcétera. Para que la operación, no, la operación se dé. Obviamente que esas máquinas, esos edificios, muebles, equipos tengan unos gastos de depreciación y amortización de acuerdo al agotamiento pues, que genera la producción o los materiales. Bien, bien, bien. Entonces, ahora, teniendo en cuenta ese aspecto fundamental que representa el flujo de caja, ¿verdad? Deben existir unas normas
unas normas, unos deberes relacionados con el flujo de caja. Y eso estará dentro de la política de la empresa, ¿verdad? Y dentro de esas normas se deben establecer el periodo o el nivel de periodicidad con que se debe elaborar e estructurar el flujo de caja. O sea, lo que decíamos al principio, si va a ser diario, si va a ser semanal, si va a ser mensual, trimestral, semestral, ¿verdad? Hay que poner a la empresa a producir durante esos periodos para que haya un flujo de caja, teniendo en cuenta que es de suponerse que los costos se desembolsarán y habrán unos ingresos al final de cada periodo. ¿Y qué tipo de contabilidad se va a utilizar? Obviamente, para establecer ese flujo de caja, se debe tener en cuenta qué cosa. El análisis de la caja, a ver qué estudio se le debe establecer a la caja. Bien, además, dentro del flujo de caja, que ya también hay otros elementos, otros conceptos que son importantes. Primero, el flujo de caja. Segundo, los ingresos incrementales y los costos incrementales. A ver, alguien que me lea ahí qué son ingresos incrementales y costos incrementales. A ver, alguien que me lo lea, por favor. Ingresos incrementales. A ver, ¿qué son ingresos incrementales? Listo, profe, yo lo leo. Sí, Dice, adelante. otros conceptos importantes. Ingresos incrementales son los ingresos adicionales recibidos por el hecho de introducir el proyecto. Costos incrementales. Se registran únicamente los costos en que se incurren debido a la realización del proyecto. Nota, resultan de la comparación del escenario con el proyecto y el cuadrito de presentación no me deja leer lo restante de la diapositiva, profe. Bien, entonces, ahora, espérate un momentico ahí. Explícame esos dos conceptos, a ver, por favor. Pues lo que yo entendí de ingresos incrementales, pues dice que son ingresos que solo se perciben solo por poner en marcha el proyecto. Me imaginaría yo, no sé, inicialmente, de pronto si usted abre una cuenta corriente para el proyecto, los rendimientos que genere ese dinero mientras está en esa cuenta corriente, no sé. Y los incrementales, dice que se registran únicamente los costos en que se incurren debido a la realización del proyecto. Me imagino todos los costos que se tienen al momento de dar marcha al proyecto, como por ejemplo, no sé, será los primeros empleados que van a trabajar en ese proyecto, no sé. Bien, bien. Entonces, fíjate, los costos incrementales, ¿verdad? Esos costos incrementales son los costos justos, ¿verdad? Esos costos justos o los costos normales en los que al poner en marcha, en la puesta en marcha, en la fase de puesta en marcha del proyecto, eh, son los que se establecen al principio. Bueno, son estos, están determinados. Bien, a ver, ¿qué son los costos muertos? A ver, ¿quién me lo lee, por favor, y me lo explica? A ver, Profe, si me permite. Costos, costos de oportunidad es el valor o beneficio que genera un insumo en su mejor
uso alternativo. Bueno, bien, explícame eso, a ver. Pues se entiende que, digamos, por más que se haya contemplado al iniciar el proyecto y que al avanzar, pues se decida que ya no se tiene que incurrir en ese costo, pues ya es inevitable, ya hay que sí o sí incurrir en él. No sé si esté bien esa apreciación. No, está bien, está bien. Si costos muertos, fíjate una cosa, se le llaman costos muertos, ¿verdad? En las que se ha incurrido en el pasado, como por ejemplo, tú tienes un flete, un transporte para traer una maquinaria o hacer un estudio o cosas así que se hicieron antes de la estructuración del proyecto. Entonces hay que incurrirlos. Se llaman costos muertos. O sea, sí o sí hay que pagarlo, como decías tú, o tenerlos en cuenta. Bien. Entonces, a ver, entonces vamos a mirar estos elementos del flujo de caja. Miremoslo y analicemos este concepto, este esquema. A ver, ¿quién me explica ese concepto, a ver, ese esquema que está facilito? Está sencillo ahí. Profe, pues lo que hace referencia y lo que entiendo es que esos son todos los tipos de ingresos que un proyecto puede recibir, operativos de la operación a la cual hace alusión a la actividad económica que decidieron establecer, los financieros, de pronto algún activo financiero que hayan adquirido con una entidad, los no operativos, no sé, debe ser algo ajeno a su actividad. Y el valor residual es si les llega a quedar algo después de descontar todos sus costos y gastos de dichos ingresos, creería yo, no sé. Sí, está bien, está bien. O sea, es necesario tener en El cuenta. valor residual es el valor del ingreso. Adelante, a ver. Perdón, profe. Sí, dime, te escucho. No, pues que el valor residual es aquel valor, lo toman como un ingreso que es el valor por el que yo pude vender un activo que tenía. En esa instancia, ¿ya? Cierto. Recuerde que la norma internacional de información financiera nos habla de los valores residuales, como algo que quedó, algo que hicimos los negocios y ahí quedaron. Esos son ingresos. Pero fíjense que tenemos una estructuración de tres tipos de ingresos: operativo, no operativo y valor residual. De igual forma, todo eso va para la caja de la empresa, esos ingresos. Bien. Entonces, fíjate, los valores de desecho, valores de activo, teniendo en cuenta el método contable, el valor en libro, y el método comercial, valor del mercado neto. Y ese valor de desecho nos hace referencia también, además, a la elaboración de los flujos, teniendo en cuenta el método económico utilizado por la organización, ya sea por un valor actual del flujo. Bien, entonces aquí tenemos ingresos y aquí tenemos los costos. Estas diapositivas, ¿verdad? Nos muestran que en el flujo de caja, ¿cierto? Hay ingresos y hay costos. Bien, entonces los costos están divididos en dos: costos de inversión y montaje y costos de operación. Fíjense que la empresa, cuando empieza no a producir, sino en el montaje, incurre en una inversión fija, diferida
teniendo en cuenta el capital de trabajo. Cuando ya hay unos costos de operación para poner el funcionamiento de la empresa, van a haber unos desembolsos, ¿verdad? Van a haber unos desembolsos y esos desembolsos pueden estar basados en una variación fija o una variación variante, vale la redundancia, que puede ser amortizable o no, dependiendo la organización o el manejo de la organización. Bien, ¿quién me ayuda a leer la plantilla que se encuentra enfrente? A ver. A ver. Profe. A ver, adelante. Elementos del flujo de caja. Inversión fija. Terreno, construcciones, maquinaria de equipos, diversos de procesos, equipo de transporte. Qué pena, compañeros. ¿Ustedes le escuchan al profe? Sí, Paola. Continúo, profe. Iba en Sí, equipos de continúa. transporte, de cómputo, de oficina, de laboratorio, auxiliar y de comunicaciones, y demás equipos no incluidos en la clasificación anterior. Inversión diferida. Muy bien. Gastos para la constitución jurídica, la nación y la organización de la empresa, adquisición de patente operativo, capital de trabajo, inventario de materias primas y materiales, productos en proceso y producto terminado, cuentas por cobrar y por pagar, dinero en efectivo para cubrir imprevistos. Muy bien. Explícame el cuadro, a ver. Listo. Entonces, pues en cuanto a inversión fija, entiendo yo que cuando se hace la proyección para el desarrollo del proyecto, tiene que ver en todo lo que tiene que ver con la planta, ¿sí? La planta, adicional a ello, pues los equipos que se van a utilizar en el proyecto, ¿sí? Sí. Ya para lo que es la inversión diferida, pues todo proyecto, toda empresa tiene que tener, pues, como lo vimos en la clase pasada, su parte administrativa y legal. Entonces, creo que a eso hace referencia la inversión diferida. En cuanto al capital de trabajo, pues digamos que si se va a trabajar sobre un producto, pues hace más énfasis en cuanto a los materiales, la transformación de los mismos y incluso pues la mano de obra que se necesita para el desarrollo de estos materiales en producto terminado. Bien, bien. Entonces, fíjense una cosita. Aquí es claro que nosotros tengamos en cuenta, gracias, hijo, que nosotros tengamos en cuenta estos tres elementos, la inversión fija, inversión diferida y el capital de trabajo. ¿Quién me dice qué es el capital de trabajo? A ver, ¿qué es el capital de trabajo? A ver, ¿quién me dice qué es el capital de trabajo? ¿Aló? ¿Aló? Aló, profe. Profe, el capital de trabajo son todos los recursos con los que cuenta el proyecto para cubrir sus ¿qué? Para poder funcionar, ¿no? Es todo lo que el proyecto tiene para poder funcionar en sí. Bien, ok. ¿Y cuáles elementos están, o sea, fijados para el capital de trabajo? ¿Cuáles elementos? A ver, La inversión de los socios puede ser uno, profe. sí, señor. ¿Y qué con esa inversión de los socios, qué podría obtener yo? Sí, Rendimientos pero sí, financieros. rendimiento financiero, pero la pregunta es, ¿qué me asegura el capital de trabajo?
Profe, ahí podría ir lo que son las reservas legales Sí, que utilizan pero las acuérdate que empresas. todavía no tenemos reservas, no tenemos utilidades, no tenemos nada. El capital de trabajo es la plata que colocaron los socios, pero estamos hablando de que qué vamos a obtener con ese capital de trabajo. Patrimonio. Analicen nuevamente la imagen. Se las voy a colocar. El capital de trabajo corresponde a qué activos tenemos y con ello los recursos que tenemos disponibles para cubrir nuestras obligaciones. Fíjate una cosa, mira. Tenemos tres tipos de fondos. O sea, tenemos tres tipos para tres elementos, ¿verdad? Que nos ayudan a tener fondos o plata en la empresa. Uno, capital de trabajo. ¿Quién lo pone? Los socios. Otro, inversión diferida y otro, inversión fija. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todas las platas que hay o todo el dinero que tengamos en la empresa no es para cualquier cosa, como lo hacemos comúnmente en nosotros. Por ejemplo, a ver, vamos a hablar de la plata que tenemos en el bolsillo. ¿Qué compramos? A ver, si tenemos necesidades, ¿qué compramos con la plata del bolsillo? ¿Qué podríamos comprar con la plata del bolsillo? A ver, ¿quién me dice? Necesidades básicas como son los alimentos y pago de servicios. Excelente, muy bien. Instancia. La plata del bolsillo es lo que está cerquita, igual, ¿verdad? Entonces, pero tengo una inversión fija y una inversión variable. ¿Qué compro con la inversión fija? ¿Qué compro con la inversión variable? ¿Y qué compro con el capital de trabajo? ¿O qué compraría yo en la puesta en marcha de un proyecto de inversión? Para que miren la diapositiva nuevamente y analicemos esa parte. Generalmente, ¿verdad? Generalmente, ahí está. El capital de trabajo, esa plata que nos pusieron los socios, es para adquirir materias primas, materiales, productos en proceso, mantener el producto en proceso y tener en cuenta el producto terminado, ¿verdad? La inversión, recuerden que una inversión diferida la vamos a utilizar para cubrir los gastos de constitución jurídica, la instalación de la organización, la empresa, adquirir patentes, etcétera. Y la inversión fija, ¿verdad? Está representada en la construcción, maquinaria, equipo, terreno. Entonces, cuando yo adquiero una propiedad, es una inversión fija. Y esa inversión fija, yo tengo que llevarla en términos de cifras para que se vea reflejado en el flujo de caja. Bien, entonces aquí lo miramos. Los costos variables están divididos en dos: costos de producción o fabricación y costos de venta y comercialización. Entonces, si nos vamos a dar cuenta que la empresa va a incurrir en unos costos variables para la fabricación y para la puesta en marcha ¿de qué? De el producto en el proceso de venta. Ok, bien. Costos fijos, ahora costos variables, ahora los costos fijos de operación. Estos costos fijos de operación están representados efectivamente en desembolsos para la producción, administración y venta. Y estos costos fijos y los otros costos fijos de operación estarían representados en costos variables, ¿verdad? Que incurre la depreciación
de los activos fijos y la amortización de los activos intangibles. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo estaría estructurado ese flujo de caja? Entonces ya hemos visto el flujo de caja, ¿verdad? Primeramente, el flujo de caja, ¿cierto? El fluido, como va a ir el dinero en la dirección que vaya, en ingresos y egresos. Los ingresos son lo que nos generan las ventas y los costos en lo que incurre, eh, la obtención de materia prima para la producción del bien o el servicio. Entonces, al momento de hacer el análisis financiero, se establece una estructura del flujo de caja proyectado. Hago una pregunta, ¿a qué se les parece este flujo de caja proyectado? A ver, ¿quién me dice? El estado de resultados, la estructura, pareciera. Sí, señor, así es. Ya, no hay de otra. Ingresos, ¿verdad? Egresos y gastos. Es parecido, pero obviamente va a ser proyectado, ¿verdad? Va a ser proyectado antes y después de impuestos. O sea, utilidad bruta. Bien. Bien, entonces, hablando de flujo de caja proyectado, miren cómo sería la estructura del flujo de caja. Ahí tenemos año cero o periodo cero, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Ahí tenemos los elementos o los conceptos que hacen parte del flujo de caja. Que aquí no se nos olvida absolutamente, no se nos pasa absolutamente nada. Profe, Bien, una pregunta. pregúntame. Ya que nos mostraste el modelo del flujo de caja proyectado, yo sé que eso, como es por periodo, nosotros lo podemos proyectar en base al IPC incremento en tema de ingresos, gastos, costos, o son Sí, señor. tocaría, ¿cierto? ¿Siempre sobre ese o hay otra, o sobre qué Sí, sí. otro podemos proyectar? Recuerda que las políticas de la empresa son las que te van a decir a ti sobre qué elemento vas a trabajar. Por ejemplo, hay empresas que trabajan con base al aumento o la disminución, al aumento del salario mínimo anual. Otros con el IPC, el impuesto al consumidor. Me hago entender, para el incremento proyectado. Generalmente es al IPC, ¿ya? O sea, para proyectar, tú vas a hacer el incremento, tú vas a hacer un incremento de acuerdo al IPC, más sin embargo, el flujo de caja está dado o se proyecta de acuerdo a la política de la empresa. Por ejemplo, si tú dices como empresa, ¿no? Tú dices como empresa, bueno, en este mes, por ejemplo, vendimos 30 toneladas. En el próximo mes vamos a vender de 30 a 35, ¿verdad? En el mes siguiente vamos a vender de 35 a 33 y así sucesivamente. Estamos hablando en periodos del mismo año que no hay variación. Pero cuando tú vayas a proyectar al siguiente año, le aplicas el IPC. ¿Ok? Listo, profe. Sí, Ok. porque creo que el IPC hay una, no sé en qué página es que está, pero lo manejan proyectado también a varios años, uno lo puede descargar. Sí, Ya señor, sí, señor. proyectado. ¿De cuál página, profe, los ha descargado uno? La del DANE. Dane tiene el IPC Entra, proyectado. sí, entra a la del DANE y el DANE, de acuerdo a las estadísticas, él hace unas proyecciones. Entonces dice, bueno, por ejemplo, en este año, pregunto, ¿aumentó o disminuyó el IPC?
¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? A ver. Aquí voy a mostrarles. Profe, ¿no disminuyó por lo del COVID? Bueno, vamos a ver si te equivocas o si no te equivocas. Vamos a mostrarlo a ver. Yo les voy a mostrar. Aquí lo tenemos. A ver. Ya. ¿Sí lo vemos? ¿Qué pasó? Explíquenme eso a ver. ¿Quién me explica eso? Mm, Ahí están comparando el IPC del año actual con el del abril del 2019, ¿no, profe? El único que Sí, hubo señor. incremento fue en dice abril, variación mensual disminuyó, variación al corrido de año también disminuyó, pero variación anual hasta el momento no ha disminuido, pero pues con la consecuencia que va del COVID, eso va a estar por debajo de la variación del 2019, porque nomás se ve en la variación significativa entre mensual y los meses hasta abril, los 4 meses, siempre en puntos es un porcentaje siempre considerable. Bien, ok, perfecto, perfecto análisis. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Con base a esto, este es un ejemplo, ¿no? Con base a esta variación, se hacen las variaciones para las proyecciones futuras, ¿ok? Preguntas, dudas, inquietudes. Vamos a ver. Dígame. Aló. Aló. Aló, profe, sí lo escuchamos. Profesor, todo está claro, profesor. Bueno, bien. Entonces, fíjense. Es fundamental que nosotros tengamos en cuenta todo, absolutamente todo el flujo de caja. La base del análisis financiero está en el flujo de caja. ¿Qué entra y qué sale? En un flujo de caja, absolutamente todo se debe tener en cuenta, todo, ¿verdad? Absolutamente todo. Bien, dentro de un análisis financiero, es fundamental que tengamos en cuenta, ¿qué cosa? La fuente de financiamiento. A ver, hago una pregunta. Si yo inicio un proyecto, ¿es para dejarlo a medias o para terminarlo? Para Claro, terminar. Naturalmente para concluirlo, excelente, profe. muy bien. Y si me quedo sin plata, ¿qué hago? Replantea el negocio y busca alternativas de Uno lo financiación que sean como viables. préstamo, pero pues no renunciar. No, exactamente, renunciar nunca, retrocederse nunca, 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 nunca jamás. Bien, entonces existe un elemento fundamental que es como lo mencionaba quién. Ay, ¿qué cosa? ¿La fuente de qué? Financiamiento, alternativas de financiamiento para seguir con el negocio en marcha. Sí, señor. Ya. Todavía no estamos hablando de negocio, pero sí estamos hablando de puesta en marcha del proyecto, ¿cierto? Que al final se va a convertir en un negocio, ¿cierto? ¿Verdad? Bien. Entonces, la fuente de financiamiento a tener en cuenta es de suma importancia.
La fuente de financiamiento nos va a determinar cuál es cuál es el elemento más adecuado que conduce o conlleva a la optimización la optimización del retorno de la inversión del proyecto. Bien, es necesario que los recursos se tengan en cuenta si son escasos o no, ¿verdad? Además, se debe tener en cuenta la minimización de las necesidades. Entre menos necesidades tenga el proyecto, es mejor, ¿verdad? Menos carga tenga el proyecto, es mejor. Y por eso se buscan las franquicias, los subsidios, las ayudas, las alianzas, diferentes posibilidades que nos ayuden a que el proyecto sea más fácil, más liviano. Bien, teniendo en cuenta las fuentes de dónde proviene el dinero. Las fuentes, si son financieras, tenemos que buscar entidades que nos ofrezcan mayor flexibilidad, menos tasas de interés para pagar menos plata, ¿verdad? Bien. Hay ciertas consideraciones que se tienen en cuenta para financiar de manera óptima los proyectos, con el propósito de establecer los elementos más efectivos dentro de la puesta en marcha de un proyecto. Hay elementos como los costos y los riesgos, minimización al máximo de costos y de riesgo. El costo es una fuente de financiación que nos reporta una retribución, pero hay que pagar, obviamente, ¿verdad? Y el riesgo depende de las decisiones de reajuste de tasas nominales, moneda extranjera, los plazos, ya sean corto, mediano o largo. Recuerden, hay que tener en cuenta, a ver, por ejemplo, si yo voy a tener un crédito, yo debo ver, a adquirir un crédito, yo debo ver si me sale más fácil o mejor o menos costoso mi proyecto o elementos del proyecto o recursos del proyecto que yo adquiero, si lo puedo pagar a corto, a mediano o a largo plazo. O sea, yo debo ver cuál es la mejor alternativa, si lo pago a crédito, ¿verdad? Crédito o de contado o a corto, mediano o largo plazo. Si a mí un elemento que yo necesito para el desarrollo y ejecución de mi proyecto, necesito obtenerlo, pero no lo tengo y debo obtenerlo, obviamente. Entonces yo miro si lo puedo obtener a corto, a mediano o a largo. Pero entonces, sí, bueno, lo puedo obtener a largo plazo, pero me sale muy caro, muy costoso. Vamos a mirar la alternativa si sacarlo a medio plazo, a mediano plazo, es mejor. No, no me sirve a largo ni a mediano, me sirve, me sale más, más económico obtener el recurso que necesito a corto plazo. Bueno, entonces yo hago el negocio desde ese punto de vista, teniendo en cuenta los tiempos. Bien, en un estudio financiero es necesario tener en cuenta qué cosa, hombre, la inversión inicial. La inversión inicial, ¿verdad? La inversión inicial. Yo debo evaluar la inversión inicial, relacionarlo con los flujos netos de las operaciones o el flujo de caja, como ya lo hemos visto.
la vida útil del proyecto y la tasa de descuento. Bien, teniendo en cuenta eso de la inversión inicial, hay unos activos fijos, unos activos nominales y un capital de trabajo, como lo habíamos mirado. Ahora, la inversión inicial estará enfocada en esos activos fijos, y esos activos fijos podrían ser edificios, maquinaria, equipo, maquinarias instaladas, los vehículos, máquinas, herramientas, terrenos, recursos, etc. Activos fijos. Activos nominales, gastos de la organización como patentes, licencias, capacitaciones, gastos de la puesta en marcha, los improvistos, etc. Entonces, es necesario que tengamos en cuenta que para una inversión inicial van a haber unos costos fijos, ¿verdad? Y unos costos variables. Bien. Existen unos métodos para establecer el capital de trabajo, y uno de estos es el método de cálculo, que es un método contable donde se busca recuperar el capital de trabajo en un periodo determinado, ¿verdad? O sea, yo debo ver si cuándo voy a recuperar yo el capital de trabajo. ¿Cuándo voy a recuperar yo el capital de trabajo? ¿A corto, a mediano, a largo? Si establezco uno de esos tres tiempos, entonces yo voy a elaborar una estrategia, a poner en marcha una estrategia que me ayude a recuperar el capital de trabajo en el tiempo determinado. Bien, tal como lo habíamos visto, ¿verdad? El estado de ingresos, el estado de resultados, nos va a ayudar a qué cosa? A establecer un flujo de fondos en el proyecto. Ingresos menos los costos nos da un margen de contribución, menos los costos fijos, etcétera. Bien. Dentro de del intento de recuperar el capital de trabajo, recuerde, pregunto, ¿de quién es el capital de trabajo? ¿A quién le pertenece el capital de trabajo? A ver, ¿quién me dice? ¿Aló? Sí, señor. A los accionistas, profe. Ellos lo aportan, ellos lo ponen, gracias, ¿verdad? Entonces, se debe establecer un estado de recuperación de capital de trabajo por cada socio. Recuerden que el capital de trabajo se coloca y no va a quedar ahí. Hay que devolvérselo al socio, pero para devolvérselo se establecen en las políticas de la organización, las políticas de la empresa, y se va recuperando de acuerdo al método que se utilice o que sea ejecutado. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, hasta ahora no. Bien. Bien. Vamos a colocarles un video cortico
un video cortico relacionado con el estudio financiero. Un video cortico de 3 minuticos que nos va a ayudar a afianzar más y mejor lo que hemos dicho. ¿Se está viendo? Sí, señor. Sí, profe. Bien. Entonces, a ver, alguien que me dé la opinión del video. A ver, ¿qué opinión tienen de ese pequeño video? Diana. A ver, Diana. Profe, pues en el video vimos como una contextualización, un resumen de todo lo que su merced nos ha hablado acerca de los elementos que se deben tener en cuenta para la realización del estudio financiero y que componen dicho estudio para saber la factibilidad del proyecto. Bien, bien, así es. Muy bien. El videito es rapidito, así nos da una idea. Entonces, fíjense, esos elementos que tienen, esos elementos que tiene el estudio financiero, ¿verdad? O sea, ingresos y egresos. Llámense costos o llámense gastos. Ya sea financiero, operativo, preoperativo, etcétera.
Entonces, el proyecto, cuando se elabora el estudio financiero, nos va a decir, este proyecto, bueno, me gasto esto, me costeo esto, y va a ingresar esto y esto. Bueno, yo cruzo, hago un cruce entre las entradas y las salidas de dinero, ¿verdad? Cuando hago eso, me va a permitir a mí, decir, hombre, esto ¿es factible o no es factible? Bien, ¿qué es necesario tener en cuenta? Le voy a colocar un videito, 5 minuticos, para que miremos el punto de equilibrio, ¿verdad? Que el punto de equilibrio es el que nos va a decir Hola, ¿qué tal? A continuación hablaremos sobre el punto de equilibrio en los costos de una empresa. El punto de equilibrio es el punto de actividad, medida en términos de unidades de venta, en donde los ingresos igualan los costos, es decir, donde la empresa no tiene ni utilidad ni pérdida. Calcular el punto de equilibrio permite conocer a partir de qué cantidad de ventas comenzaremos a generar ganancias. Saber si nuestro proyecto es viable, en tanto la demanda en el mercado sea superior a nuestro punto de equilibrio, y saber a partir de qué nivel de ventas puedo transformar un costo variable en fijo o viceversa, como por ejemplo pagar comisiones a vendedores versus abonarles un sueldo fijo. Veamos a continuación cuáles son los pasos de cálculo para el posterior análisis. Primero, deberemos definir los costos de la empresa, incluyendo los de producción, ventas y administración, y excluyendo los financieros, tales como intereses por financiaciones y los impuestos. Segundo, separaremos los costos totales en variables y fijos. Tercero, calcularemos el costo variable unitario dividiendo los costos variables totales entre el número de unidades producidas. Y por último, aplicaremos la fórmula del punto de equilibrio, donde el punto de equilibrio es igual al costo fijo total dividido el margen de ganancia unitario. Este margen de ganancia unitario estará dado por la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario. El resultado se interpreta como la cantidad de unidades físicas que es necesario vender para cubrir los costos fijos y que la empresa no gane ni pierda. Hasta aquí, el punto de equilibrio lo calculamos en unidades físicas. Pero cuando la actividad no es identificable en unidades, como es el caso de los servicios, o cuando hay varios bienes o productos, será necesario realizar el cálculo en unidades monetarias. Debemos introducir entonces un nuevo concepto que es la mezcla de productos. Esto es, en qué proporción se venden cada uno de los productos o servicios que la empresa ofrece. En estos casos, el punto de equilibrio se calcula mediante la ecuación ingresos totales es igual a costos fijos más costos variables totales. Este método requiere que la mezcla se mantenga en el tiempo, que las unidades o proporción de venta de un producto respecto de otro sea el mismo en todos los periodos. Si la mezcla de productos no se mantiene en el tiempo, cada vez que se produzca una modificación, cambiará el punto de equilibrio. Veamos cómo se conforma una mezcla de productos. Denominamos ancho de la mezcla al número de líneas de productos que una empresa produce y comercializa. Por ejemplo, productos A y B implican un ancho de 2.
Largo de una mezcla es el número total de productos o ítems en la mezcla de la empresa. Por ejemplo, 3 marcas para el producto A y 2 marcas para el producto B implican un largo de 5. Profundidad de una mezcla es el número total de variaciones por producto, como pueden ser las variaciones de tamaño, sabor y cualquier otra característica distintiva. Por ejemplo, para el producto A y marca 1, tamaños small, medium y large, y versiones para nena y para varón, implica una profundidad de 6 para esa marca de producto en particular. Y por último, veremos la consistencia de una mezcla, que es la cercanía entre las diversas líneas de productos y su uso final, tal que las pueda llevar a ser suplementarias, complementarias o aisladas. Un ejemplo de productos complementarios podría ser indumentaria, calzado y accesorios haciendo juego. Al conocer los costos variables de cada producto y los costos fijos generales de la empresa, podremos definir distintas mezclas que permitan alcanzar el punto de equilibrio de acuerdo a la siguiente ecuación. Ingresos totales será igual a los costos fijos más los costos variables totales de las diferentes mezclas. Determinar el punto de equilibrio es esencial en cualquier tipo de negocio. A través de él podremos determinar el nivel de ventas necesario para mantener la empresa en marcha en condiciones de rentabilidad razonable, en función del riesgo de la inversión realizada. Asimismo, es una herramienta estratégica a la hora de determinar la solvencia de la empresa. Si los ingresos se verifican al ritmo previsto para llegar al punto de equilibrio, la empresa será solvente. Caso contrario, habrá problemas de liquidez y la empresa deberá acudir al crédito para cubrir los costos fijos primero y luego los variables. Muchas gracias y hasta la próxima. Bien. A ver, ¿qué enseñanza? A ver, vamos a entrar, si me permiten, unos 10 minuticos de receso y hago unas preguntas relacionadas con el video, las enseñanzas que nos dan el video. ¿Me regalan 10 minutos? Listo, profe. Sí, listo, profe. Ya, voy a tomarme un tintico y ya vengo. Profe, qué pena, ¿usted no nos podría compartir en un segundito el link nuevamente? Es que yo no lo pude ver muy bien por la red, el link del video. Lo voy a colocar en el... Vale, gracias. Bien. Ahí va. En el chat, ¿oíste? El video del punto de equilibrio. Ese es el que necesita, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Ahí está, sí, para que lo mire. Entonces, lo pueden mirar y ya vengo. Voy a tomarme un tintico, ya regreso. ¿Ok?
Hola. ¿Están ahí? Listo, profe. Bien. Sí, profe. Vale. Sí, profe. La pregunta es, a ver, háganme un análisis de lo que al menos llevamos del punto de equilibrio. Lo que decía el video del punto de equilibrio. A ver, denme sus opiniones. A ver, ¿qué enseñanza le dejó el video de punto de equilibrio? A ver. Bueno, profesor, pues la enseñanza que me dejó el video es que el punto de equilibrio es muy importante porque es donde podemos determinar el momento en que lo que la empresa está produciendo y vende, ¿sí? Por ejemplo, y comercializan, da exactamente para cubrir los costos y los gastos. Entonces también nos explicaban de que pues hay dos métodos, o sea, el que hace por productos, un solo producto, o el que hace varias líneas. ¿Cómo se puede determinar cada uno de esos puntos de equilibrio? Pero yo considero que es una parte muy importante porque determinando este punto, podemos de ahí arrancar a decir, bueno, cuánto queremos ganar o cuánto nos proyectamos ganar, ¿sí? Pero tenemos que tener el punto de equilibrio muy claro. Ok, fíjate. Sí, ese análisis es fundamental, ¿verdad? Analizar el punto de equilibrio nos va a mostrar saber ese punto justo donde nos va a determinar la factibilidad del proyecto. Cuando yo sé cuál es el punto de equilibrio, ¿verdad? ¿Cuánto invierto? ¿Cuánto debo yo producir para obtener ese equilibrio entre la entrada y las salidas? A ver, otra opinión, a ver, otra opinión. Profe Camilo, a mí el video me dio al conocer algo que no habíamos hecho porque siempre en el transcurso pues lo que llamamos de la carrera se ha hecho el punto de equilibrio en base a unidades, ¿sí? No o cosas físicas, pero en el video nos explican que para los servicios se mide de una manera totalmente diferente, que tiene un tema de base de largo, de ancho y de profundidad, que en fin de cuentas, esos tres conceptos es una mezcla, como una mezcla de la mezcla del producto y sobre la cual nosotros, se puede decir, se promedia la suma de todos los productos que en servicios que va a ofrecer dicho proyecto y sobre ese valor que le dé, ahí sí calcula el tema del punto de equilibrio, que es totalmente diferente a como uno calcula unidades físicas. Eso fue algo que lo que llevaba no lo había visto, entonces eso me dejó enseñanza adicional a lo que pues ya se sabía. Sí, sí, señor, así es. O sea, uno siempre está calculando el punto de equilibrio en base a unidades, pero aquí te muestra algo diferente epa, o sea, ¿cómo se llama? Te deslumbra en cierta medida. Muy bien, a ver, alguien más sobre el video, que me dé la opinión del video o de lo que aprendió, lo que el video le mostró, a ver. A ver. A ver, Sandra Milena, ¿qué enseñanza te dejó el video, ese pequeño video relacionado con el análisis financiero? A ver, ¿dónde están las chicas hoy? No las he escuchado. Liliana quiere decir algo. Adelante, Liliana. Aquí Natalie dice, medir la viabilidad del negocio, la cantidad de productos que deben venderse para generar ganancias o utilidad. Muy bien. A ver, Rosenberg nos dice que el punto de equilibrio es una herramienta estratégica fundamental a la hora de determinar la solvencia de la empresa. Muy bien. ¿Quién más
quiere opinar. A ver, adelante. Profe, pues yo creo que este punto de equilibrio nos sirve para muchas cosas. Nos puede servir no solo para determinar si es viable nuestro proyecto, sino que nos puede servir de hecho para de pronto una toma de decisiones. Como ya tenemos las proyecciones al llegar, digamos, a este año que sería el último, en el cual llegamos que nuestro proyecto de inversión esté en un punto de equilibrio, se podría decir que, digamos, es óptimo y ya sería como más fácil tener proyecciones, pues ya que uno va a saber cuántas unidades va a necesitar para poder llegar a este punto de equilibrio. Muy bien, excelente. A ver, ¿qué otra opinión? Alguien más que me regale su opinión de acuerdo a la enseñanza que le dejó este pequeño video. A ver, ¿qué más? A ver, Mónica, las chicas hoy no quieren hablar. Mónica. Liliana. Liliana quiere decir algo, o es que no se le escucha, no tiene audio. A ver, Lina María. Señor, hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, gracias. En cuanto, pues el video nos está hablando y confirmando que el punto de equilibrio se basa en la cantidad de unidades que se necesitan vender de acuerdo a un producto para cubrir los costos fijos y los gastos de una empresa y que no incurra en una pérdida, pero pues tampoco incurre en una ganancia, por decirlo así. Bien. Muy importante ese punto, ¿verdad? El punto de equilibrio nos ayuda a saber, ahí está, saber, determinar, tenemos una inversión y cuántas unidades debemos producir y vender para mantener un equilibrio, ¿verdad? Entre el ingreso y el egreso. De ahí podemos tomar decisiones, como decía alguien por ahí, creo que Steven. Tomar decisiones, aumentar la producción, disminuir los costos, aumentar la producción o, bueno, el análisis del punto de equilibrio dentro de un análisis financiero nos ayuda a determinar el punto de partida y el punto de llegada del proyecto en un momento dado. Tenemos el punto de equilibrio, ¿verdad? Producimos 1000 unidades y nos gastamos tanto. Bien, ahora, ¿hacia dónde vamos? Vamos a aumentar la producción, vamos a disminuir los costos en esto o aquello, ¿verdad? Para aumentar la rentabilidad. Hago una pregunta. ¿A qué le llamamos rentabilidad? Aquí, por ejemplo, aquí Karina me dice, el punto de equilibrio nos muestra una estabilidad en el negocio, donde no se pierde ni se gane, y nos enseña o nos muestra la proyección o nos incita a proyectar también nuestras ventas o la prestación del servicio. Muy bien. Ok. Al margen de ganancia de la inversión. Una pregunta. ¿Qué es la rentabilidad? ¿A qué le llamamos rentabilidad? Profesor, la rentabilidad va de acuerdo, por ejemplo, a la inversión que hagamos. Es cuánto nos genera de ganancia la inversión que hagamos en determinado momento. Esa es la rentabilidad. Ok. Ok. Entonces, muy bien. Otro concepto de rentabilidad, a ver.
A ver, otro concepto de rentabilidad. A ver, ¿en qué términos se da la rentabilidad? ¿En términos de qué? Bien, aquí Karina dice, el margen de ganancia de una inversión. Bien, ahora, el margen, ok, de dinero, sí, señorita. Sí, la rentabilidad se da en términos de porcentaje. Pregunto, ¿a qué hora terminamos nosotros? No sé. ¿Aló? ¿Aló? 4:30, profe, ya nos quedan 7 minutos. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a llamar por lista, pero quería decirle para terminar, la rentabilidad se da en términos de porcentaje. ¿Cuándo un proyecto es rentable? Cuando tiene mínimo el 30% de rentabilidad. ¿Me hago entender? Cuando llegamos al punto de equilibrio y del punto de equilibrio hacia arriba tenemos el 30% de utilidad, de ganancia, de rentabilidad, ese proyecto es rentable. Se considera en proyecto el 30% por encima del punto de equilibrio es un proyecto rentable. ¿Ok? ¿Ok? ¿O no? Okay. Sí, listo, profe, listo. Sí, señor. Vamos a llamarlo para que lo tengamos en cuenta. Vamos a llamar la lista y me van. Y Dime, para la actividad de esta semana, ¿cómo es? Ah, ok. Bueno, vamos a llamar a lista, ¿no? Ya les explico. Ya les explico. Si escriben en el chat, me avisan. ¿Ok? Listo, profe, listo. Bien. Mónica Patricia Acuña. Presente, profe. Bueno, muy bien, excelente. Daniel Francisco Angulo. Presente, profe. Muy bien. Jenny Hernando Angulo. Johnny Hernando Angulo, profe, presente. Bueno, muy bien. Natalia Alexandra Barrera. Presente. Muy bien. Jenny Paola Barrueto. Presente, profe. Ok. Paula Andrea Bautista. Diana Cristina Benítez. Presente, profesor. Bien. Julia Andrea Cañas. Presente, profesor. Muy bien. Juliet Silva. Presente, profe. Liliana Andrea Cuellar. Presente, profe. Nelly Carolina Garavito. Presente, profesor. Muy bien. Rudy Karina González. Presente, profe. Muy bien. Lizeth Paola Granados. Yuri Guzmán. Presente, profe. Steven Alejandro. Presente, profe. Muy bien. José Luis Henao. Presente, profe. Excelente. Carol Brigitte. Presente, profe. Armando Majarres. Presente, profe. Muy bien. Daira Tatiana. Karina Isabel.